Hola chicos, ¿cómo están? Les habla la profe Jennifer. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra segunda cápsula correspondiente a la unidad de reacciones químicas cotidianas de la asignatura de Química Primeros Medios. ¿Sí? Y nos vamos a enfocar básicamente en los siguientes conceptos. ¿Sí? El primer concepto que vamos a ver corresponde a balance de reacciones químicas. El segundo tiene que ver con el método del tanteo y el tercero el método algebraico. ¿Ya? Para poder comenzar a explicar un poquito más en profundidad lo que es el balance de una reacción química, debemos tener presente que el concepto de balance o equilibrio entre reactante y producto fue ya investigado hace un tiempo atrás por el científico, en este caso Antoine Lavoisier, a través de la ley de conservación de la materia. Entonces el científico Antoine Lavoisier postuló que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? De modo que toda reacción química debe tener la misma cantidad de átomos en los reactantes, es decir, la sustancia inicial de una reacción, y en los productos, es decir, al final de una reacción química. ¿Cómo podemos balancear una reacción química? Bueno, podemos balancearla a través de ciertos métodos, ¿sí? Métodos para balancear reacciones. Y estos métodos son el método del tanteo y el método algebraico. En relación al método del tanteo, básicamente se emplea para reacciones químicas sencillas, ¿sí? Y consiste en colocar un número denominado coeficiente estequiométrico al lado izquierdo de cada sustancia hasta tener igual número de átomos en los reactantes como en los productos, ¿sí? Estos números se asignan generalmente por medio de una prueba y error, ¿sí? Pues tiene que ver el concepto del método del tanteo. Ahora bien, si hablamos del algebraico es distinto, ya que en primera instancia se emplea en reacciones químicas un poquito más complejas, ¿ya? Tiene un esquema un poquito más riguroso, más detallado, más estructurado, ¿sí? Si bien, al igual que el método anterior, también se debe asignar un número para balancear los átomos de los reactantes con los productos. Sin embargo, para poder determinar estos números respectivos, en este caso, a cada sustancia que participa en una reacción se le asigna una letra, ¿ya? Con la finalidad de generar un sistema de ecuación para determinado coeficiente estequiométrico, ¿sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo en el cual aplicamos también el método algebraico, ¿ya? Recomendaciones en relación al método del tanteo. Número 1. Debe comenzar con un número cercano a la unidad, es decir, debe partir con números pequeños para balancear la sustancia, ¿ya? Número 2. Priorización de sustancias para balancear. Primero se van a balancear las moléculas de un compuesto, luego las moléculas de un elemento y finalmente las de un átomo. 3. Priorización de moléculas de elemento y átomos para balancear. En este caso, las últimas moléculas de elemento que se deben balancear son el hidrógeno y luego el oxígeno. Y en el caso de los átomos serían los metales y el carbono. Y finalmente 4. Dejar toda la reacción balanceada con números enteros. Para aquellos coeficientes estequiométricos que estén expresados en números fraccionarios en una reacción química, se debe multiplicar todos los números de la reacción química por el denominador de la fracción, ¿ya? Ahora bien, vamos a analizar ciertos casos en los cuales hay que balancear reacciones químicas a través del método del tanteo y finalmente un último ejercicio a través del método algebraico, ¿sí? Comenzamos con el método entonces del tanteo. Caso 1. Aquí estamos presentes a una reacción química en la cual interacciona un tipo de especie que corresponde al átomo de hidrógeno en el reactante y a la molécula de hidrógeno en el producto, ¿sí? ¿Podemos identificar también el sentido de la reacción? Sí, lo podemos identificar, puesto que ya vimos en la cápsula anterior sentido de la reacción. Por ende, en este caso vemos que el sentido de la reacción es irreversible, ¿sí? Ahora bien, para poder entonces balancear la cantidad de átomos, puesto que en el reactante hay solo un átomo y en el producto hay 2 átomos de hidrógeno, bueno, debemos contabilizarlo, lo dejamos registrado. Reactante, un átomo, y en el producto, 2 átomos, ¿sí?
como está este desequilibrio, se le debe asignar entonces este número de manera tal que obviamente multiplica el número de átomos que está presente en la reacción propiamente tal y genera este equilibrio, ¿ya? Entonces, al momento de generar este equilibrio, este número debe ser multiplicado, ¿ya? Por ende, si tenemos dos átomos en el producto y uno en el reactante, ¿qué debemos hacer? Multiplicar por 2 para que nos quede equilibrado con dos átomos de hidrógeno en el reactante, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el producto? Para mantener ese equilibrio se debe multiplicar por 1 para que también haya 2, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno en el producto. Es por ello que los coeficientes son en el reactante 2 y en el hidrógeno es 1, ¿sí? Ese sería el primer caso. Entonces los coeficientes estequiométricos de izquierda a derecha es 2 y 1, ¿ya? Caso número 2. En este caso, nuevamente hablamos de solo un tipo de especie, ¿sí? Estamos en presencia solo de átomos de oxígeno. Tenemos el O2, el oxígeno gaseoso en el reactante, y en el producto tenemos el ozono, ¿ya? Podemos ver el sentido de la reacción. En este caso es doble flechita que va de izquierda a derecha, derecha a izquierda y corresponde a un proceso reversible, ¿ya? Como identificamos solo átomos de oxígeno, podemos ver en el reactante que habrían 2 átomos de oxígeno y en el producto habrían 3. En este caso particular es algo distinto del anterior, puesto que tengo un número par e impar. Por ende, ¿qué debo hacer en esta situación? Para que me dé la misma cantidad de átomos, se debe determinar a través del mínimo común múltiplo, ¿sí? Y el mínimo común múltiplo de ellos dos sería 6. Por ende, uno se pregunta, ¿qué número multiplicado, por ejemplo, por 2 me va a dar 6? En este caso sería el 3, ¿sí? Ahí me da 6. Y, a su vez, en el producto, ¿qué número multiplicado por 3 me va a dar 6? Sería por 2. Por ende, de esa manera se mantiene el equilibrio con 6 átomos de oxígeno y se representa el coeficiente adelante de cada sustancia, 3 en el caso del reactante O2 y 2 en el caso del ozono. Por ende, los coeficientes aquí estequiométricos son 3 y 2. Vamos con el caso 3. En este caso se complejiza un poquito más la reacción química. Estamos en presencia de dos tipos de sustancias, ¿sí? Que es el carbono y el oxígeno. Y podemos identificar entonces en este caso la formación del monóxido de carbono a través del carbono y el oxígeno gaseoso. El carbono y el oxígeno gaseoso serían los reactantes, mientras que el monóxido de carbono sería el producto. Ahora bien, ¿podemos ver el sentido de la reacción? Sí, en este caso sería irreversible. Y, como les mencioné, podemos identificar en este caso átomos de carbono y oxígeno. Por ende, en el caso de los reactantes tenemos un átomo de carbono y tenemos a su vez dos átomos de oxígeno. Y en el caso del producto tenemos un átomo de carbono y uno de oxígeno, ¿ya? Si seguimos las recomendaciones que vimos anteriormente, en este caso balanceamos en primera instancia el monóxido de carbono. Ahora bien, para poder balancearlo, tenemos que también a su vez considerar la cantidad de oxígeno en el reactante que le sigue el balance y finalmente el del átomo de carbono. Por ende, si en este caso hay dos átomos de oxígeno en el reactante, ¿qué se debe hacer en el producto? Se debe multiplicar por 2 para que me duplique la cantidad de oxígeno y esté balanceado, ¿ya? Y para mantener del otro lado la cantidad de oxígeno se debe multiplicar por 1. Por ende, estaría balanceado en primera instancia los átomos de oxígeno. Ahora bien, ese 2 no tan solo multiplica, duplica, en este caso, al oxígeno, sino que también duplica al carbono. Por ende, al duplicarlo, debido a que es una molécula de un compuesto, ¿qué va a suceder? Va a suceder que también se debe duplicar, multiplicar por 2 en este caso, el átomo de carbono en el reactante. De esa forma tenemos el balance también en los átomos de carbono y ya estaríamos listos para asignar los coeficientes para dejar nuestra reacción balanceada. En este caso los coeficientes son 2 en el caso del carbono, 1 en el caso del oxígeno gaseoso y en el monóxido de carbono es 2. Los coeficientes son entonces respectivamente de izquierda a derecha 2, 1, 2. ¿Sí? Vamos entonces con caso 4.
En este caso tiene un grado mayor de dificultad y ¿qué observamos? Bueno, observamos la formación del trióxido de dialuminio a partir de aluminio metálico y oxígeno gaseoso. Por ende, ¿cuáles serían los reactantes? Serían aquellos que están situados del lado izquierdo, que sería el aluminio y el oxígeno gaseoso. ¿Y cuál sería el producto en este caso? El trióxido de dialuminio. ¿Podemos ver el sentido de la reacción? Sí. Va de izquierda a derecha, por ende, el proceso es irreversible. Ahora bien, ¿qué especies vemos aquí? Vemos el aluminio y el oxígeno, vemos dos. En el caso del aluminio, vemos básicamente un átomo de aluminio y dos de oxígeno en el reactante. ¿Qué pasa en el producto? Vemos dos átomos de aluminio en el producto y tres átomos de oxígeno también en el producto. Ahora bien, si seguimos las prioridades, las recomendaciones vistas anteriormente, primero hay que balancear la molécula de un compuesto, ¿sí? Y después que le sigue la molécula del oxígeno gaseoso y finalmente el aluminio. En este caso, si balanceamos entonces en base al oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que tengo 3 átomos de oxígeno y 2 de oxígeno. Por ende, aquí ocurre nuevamente este juego del par e impar. Por ende, aquí, ¿qué se debe proceder? A sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, se pregunta, ¿qué número multiplicado por 3 me va a dar 6? Porque el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. En este caso, ¿qué número entonces multiplicado por 3 me va a dar 6? En este caso sería 2. Ahora en el reactante, ¿qué debo ver? ¿Qué número multiplicado por 2 me va a dar 6? En este caso sería 3. Y podemos ver que está balanceada la parte del oxígeno. Ahora bien, ese 2 duplica en el producto no tan solo el oxígeno, sino que también duplica al aluminio, porque es una molécula de un compuesto entero, todo el compuesto. Por ende, duplico la cantidad de aluminio. Yo no tengo 2, sino que tengo 4. ¿Qué debo hacer del otro lado para balancear si tengo solo 1? Anteponer el número 4 para cuadruplicar. Y ahí estaríamos listos para establecer los coeficientes estequiométricos, ¿sí? En este caso, podemos visualizar que el coeficiente estequiométrico, el numerito en este caso que se le asigna al aluminio es 4, el del oxígeno gaseoso es 3 y el del trióxido de dialuminio es 2, ¿ya? De esa manera los coeficientes estequiométricos de izquierda a derecha son 4, 3 y 2, ¿sí? Caso número 5, ¿ya? En este caso tenemos una reacción química correspondiente a la formación de amoníaco. Y para formar amoníaco, los reactantes está presente el nitrógeno gaseoso y el hidrógeno gaseoso. Y en el producto se forma el NH3, que sería el amoníaco, nuestro producto. Ahora bien, ¿podemos ver el sentido de la reacción? La respuesta es sí. Y en este caso, el proceso es reversible, ¿ya? Ahora bien, bajo esta situación podemos observar entonces que hay dos tipos de especies, que es el nitrógeno e hidrógeno, por ende podemos contabilizar la cantidad de átomos. En ambos serían 2 átomos en los reactantes, tanto 2 átomos de nitrógeno como 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué sucede en el producto? Observamos que hay un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, ¿ya? Siguiendo las recomendaciones anteriores, primero balanceamos la molécula de un compuesto y luego le va a seguir la molécula de un elemento y después de un átomo. En este caso hay 2 moléculas de elemento. Entonces, ¿con cuál de ellas voy a comenzar con el balance? Bueno, en este caso vamos a dejar al final el hidrógeno gaseoso, puesto que hay otra recomendación que nos dice que se deja al final. Por ende, ¿qué va a suceder en este caso? Como yo tengo un átomo de nitrógeno y en el lado de los productos y en el lado de los reactantes tengo 2 átomos de nitrógeno, ¿qué debo hacer en el producto? Duplicar por 2 para que tenga el doble de nitrógeno y esté balanceado con los nitrógenos en el reactante. ¿Cómo mantengo en este caso los átomos de nitrógeno del reactante? Multiplicando por 1 y ahí nos da 2 en ambos lados. ¿Qué va a suceder con ese 2? Ese 2 duplica no tan solo el nitrógeno, sino que duplica el hidrógeno que está presente en la molécula de compuesto. Altera toda la molécula, no es solamente uno de ellos, sino que es todo. Por ende, al duplicarlo, ¿qué vamos a tener? 2 por
3 átomos de hidrógeno que nos darían 6. Entonces, si en el producto hay 6 átomos de hidrógeno, ¿qué debemos hacer en el reactante si tenemos 2? ¿Qué número debemos anteponer? Bueno, el 3, que 3 por 2 nos da 6 y ahí estaría balanceado. Entonces, luego, una vez que establecemos los equilibrios, registramos los coeficientes estequiométricos. En este caso sería, en el caso del nitrógeno va a ser 1, en el hidrógeno va a ser 3 y en el amoníaco sería 2. Entonces los coeficientes estequiométricos de izquierda a derecha serían 1, 3, 2. Ahora bien, caso número 6 y último correspondiente al método del tanteo. En este caso tenemos una reacción química un poquito más compleja correspondiente a la combustión del gas metano, ¿ya? En presencia de oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. ¿Podemos identificar los reactantes? Sí, están ubicados del lado izquierdo, ¿sí? Serían los reactantes. Y del lado derecho estarían los productos, siendo el CO2 y el agua. Podemos identificar el sentido de la reacción, ahí se corre un poquito la flecha, pero el sentido de la flechita ahí, sí, es irreversible. En este caso, podemos reconocer distintas especies, 3 específicamente, la del carbono, la del hidrógeno y la del oxígeno. Tenemos en el reactante un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, mientras que en los productos vamos a tener un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y observamos que en ambas sustancias, ambas moléculas de compuesto tienen oxígenos, por ende en la primera hay 2 y esta se le suma a 1 que corresponde a la parte de la molécula del agua, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿con cuál empezamos? Porque tenemos 3 moléculas de compuesto y tenemos una molécula de elemento. Lo que nos queda claro es que la molécula de elemento queda al final, por ende el balance del oxígeno es al final. Por ende podemos comenzar con el balance del carbono, luego con el hidrógeno, ¿sí? Si comenzamos con el balance del carbono, ¿qué va a suceder? Observamos que en ambos reactantes productos tienen un átomo. ¿Cómo mantenemos entonces esa cantidad de átomos? Multiplicando en ambos lados por 1. Si multiplicamos en ambos lados por 1, ¿qué significa? Significa que en el reactante multiplico por 1 no tan solo al carbono, en la molécula del gas metano, sino que también multiplico el hidrógeno por 1. Si multiplico por 1 me van a quedar 4 átomos de hidrógeno. ¿Y qué va a pasar en el producto? ¿Qué número debo multiplicar para que me dé 4 también en este caso? Si tengo un 2, debo multiplicar por 2 para que me dé 4. ¿Sí? Ahí estaría aparentemente de momento balanceado carbono e hidrógeno. Por el otro lado, observamos que adicionamos un 1 al lado del carbono, pero ese 1 también afecta básicamente a todo el compuesto. Por ende, también se debe multiplicar por 1 la cantidad de átomos que hay en el dióxido de carbono. Sería 1 por 2 más. ¿Qué pasa con el caso del hidrógeno? Lo duplicamos, por ende se tiene que multiplicar por 2 la cantidad de átomos de oxígeno que están en las moléculas de agua. Entonces sería 2 por 1. Si multiplicamos y sumamos en ese orden, nos da un valor total de 4. Por ende, en los productos desencadenarían un valor total de átomos de oxígeno igual a 4. ¿Qué sucede en el reactante? Si tenemos 2 y debemos llegar a 4, que es el balance, se debe anteponer el 2, ¿ya? Para que nos dé 4. De esa manera estaría balanceado y nos quedaría registrar los coeficientes estequiométricos de izquierda a derecha. En el carbono o en la molécula del gas metano sería 1, en la del oxígeno serían 2, en la del dióxido de carbono sería el 1, y en la molécula de agua es el 2. Por ende, los coeficientes estequiométricos de izquierda a derecha son 1, 2, 1, 2. Ahora bien, vamos a tomar este mismo caso, que es el más complejo de los que hemos visto, de los 6 que hemos visto, y vamos a aplicar el método algebraico en él, ¿ya? Entonces, vamos a tener la misma ecuación, la misma flechita, el mismo sentido, y en este caso, a diferencia del método del tanteo, le vamos a asignar letras, ¿sí?
A al gas metano, B al oxígeno gaseoso, C dióxido de carbono y D a la molécula de agua. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer con esa asignación? Básicamente vamos a contabilizar la cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero vamos a reemplazar en este caso, esa letra en la cantidad de átomos. Me explico. Si tengo entonces la cantidad de átomos de carbono y vemos que tengo un átomo al inicio, que está asignado con la letra A, sería 1A. ¿Ya? Entonces ahí no digo 1 de carbono, sino que digo 1 por la asignación de la letra A. ¿Ya? Y ahí estoy identificando la cantidad de átomos que hay de carbono en el reactante. ¿Qué debo hacer en el producto? Bueno, hago la igualdad, ¿sí? Al otro lado, genero la ecuación y observo que también tengo un átomo de carbono, pero está asignada a la letra C, entonces sería 1C. Ahí tenemos nuestra primera ecuación, tiene dos incógnitas, y vamos con la segunda ecuación, que corresponde a la contabilización de los átomos de hidrógeno. En este caso observamos que hay 4 átomos de hidrógeno en la asignación de la letra A, ¿ya? Entonces reemplazamos ahí la cantidad de hidrógenos, la representación de hidrógeno por A. Por ende nos quedaría 4 por A. Eso sería en el reactante. ¿Qué pasa con el producto? En el caso del producto, que corresponde básicamente a 2 átomos de hidrógeno, en este caso toda esa molécula se le asigna a la letra D, por ende va a haber 2, pero de la especie D. Entonces serían 2D. Y ahí hay otra ecuación que tiene 2 incógnitas. Y la tercera ecuación que vamos a formular corresponde a la contabilización de los átomos de oxígeno en relación a la asignación de las letras de cada una de estas sustancias. En este caso, en el oxígeno, en B tenemos 2 átomos de oxígeno, sería entonces 2B. Es igual, al otro lado de la reacción en el producto tenemos 2 C, que serían 2 de oxígeno, más se le adiciona en este caso, el oxígeno que está en la molécula de agua, que está asignada con la letra D. Por eso sería más 1D. ¿Qué hago con ello? Armo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Básicamente un sistema de ecuaciones que presenta 4 incógnitas, pero para ello, para facilitar un poquito más este proceso, la primera letra que vamos a considerar en este caso va a ser A, va a tener una numeración bajita, mínima. Vamos a partir por 1, ¿sí? Esa es la asignación del valor que le voy a dar a, en este caso A. De esta manera, a través de este valor podemos ir reemplazando en cada ecuación y así obtener los valores de B, C, D en este caso. Por ende, si A es igual a 1, tomamos la primera ecuación donde está la cantidad de átomos de carbono y vamos a reemplazar el valor de A en esa ecuación. Por ende, va a ser 1 por A. Y eso sería 1 por 1 es igual a 1C. Despejamos ahí la incógnita y obviamente 1 sobre 1 nos queda igual a 1. Por ende, C es igual a 1. Eso quiere decir que ya tenemos el coeficiente estequiométrico correspondiente al dióxido de carbono. Entonces tenemos A y B, A y C, perdón. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tomamos la segunda ecuación y vamos a reemplazar también ahí en ella el valor de A, que también se utiliza en este caso nuevamente y que vale 1. Como A vale 1 va a ser 4 por 1 es igual a 2D. ¿Sí? Y bueno, 4 por 1 es 4 y ese 2 pasa, que está multiplicando, pasa dividiendo, entonces queda 4 medios y eso se simplifica y nos queda D igual a 2. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces obtenemos el valor de D. D es igual a 2. Por ende obtenemos ya el coeficiente estequiométrico de la molécula de agua. Finalmente, y ahora sí, vemos la última ecuación en la cual podemos determinar el valor de D. ¿Sí? Ahora sí que sí. Entonces, tenemos 2B es igual a 2 por C. Y C en este caso es 1. Entonces va a ser 2 por 1 más 1 por D, que en este caso D es igual a 2, por ende va a ser más 1 por 2. Entonces, si lo desarrollamos, la multiplicación y luego la suma, nos queda que 2B es igual a 2 más 2. ¿Ya? Y eso sería 2B es igual a 4. Y si despejamos, es decir, B
o el valor que está al ladito de la incógnita, al ladito de b, está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Entonces b nos queda en 4/2, que eso es igual a b igual a 2. Por ende, el valor de b va a ser igual a 2. De esa manera obtenemos entonces los coeficientes estequiométricos que van de izquierda a derecha. A sería el coeficiente estequiométrico igual a 1 del gas metano. B sería el coeficiente estequiométrico del oxígeno gaseoso, que es el 2. C sería el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono, que es 1. Y D corresponde al coeficiente estequiométrico, en este caso, de la molécula de agua, que es 2. Si te das cuenta, los coeficientes son 1, 2, 1, 2, que son exactamente iguales a los que se determinaron a través del método del tanteo. Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro ahora cómo se determina el método del balance de una reacción a través del método del tanteo y a través del método algebraico. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, por favor, no duden en consultarme en el correo dudas.quimica2020@gmail.com. ¿Sí? Y envíen sus talleres y sus trabajos. Sí, ustedes pueden. Ahora bien, le agradezco enormemente su atención. Muchas gracias por ver este video, esta grabación, y finalizamos la cápsula de hoy en química. Gracias.